Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Lucas. Tengo 32 años y puedo decirte ahora mismo: el dinero no te protege mágicamente del drama familiar. He estado trabajando desde que tenía 18 años, construyendo mi propio negocio desde cero después de dejar la universidad. En aquel entonces, mis padres pensaron que estaba cometiendo el error más estúpido de mi vida. Nunca llegarás a nada sin un título, me dijo mi madre mientras revolvía su café, como si estuviera audicionando para una telenovela. Mi padre solo gruñó en señal de acuerdo, que era su forma habitual de descartar cualquier cosa que yo dijera. No sabían que yo ya había comenzado mi primera aventura en línea, una tienda nicho de comercio electrónico que eventualmente crecería hasta convertirse en una serie de compañías que generan millones al año. Pero en aquel entonces, todo lo que veían era un chico imprudente y ingenuo que no quería trabajar duro. Nunca fuimos una familia unida. Mis padres eran del tipo que medía el valor por las apariencias y el estatus. Mi hermana mayor, Camila, era su orgullo y alegría. Una abogada corporativa con un perfil de LinkedIn impecable, bolsos de lujo para cada temporada y el tipo de confianza fría y calculadora que podía silenciar una sala. Ella era la historia de éxito que exhibían frente a los amigos de la familia. Yo era el cuento con moraleja. Cada vez que iba a cenar, se las arreglaban para soltar pullas, disfrazadas de preocupación. ¿Sigues con esa cosita de internet?, preguntaba mi padre, riéndose como si fuera una fase que superaría, como coleccionar cómics. Camila sonreía educadamente y decía: «¿Sabes? Nunca es demasiado tarde para conseguir un trabajo de verdad. Durante años lo dejé pasar. Pensé que no tenía sentido defenderme. De todos modos no me creerían. Y sinceramente estaba ocupado. Construir un negocio desde cero requiere todo lo que tienes, y no tenía la energía para demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que era una decepción. Así que mantuve mi vida en silencio. No alardeé de mis ganancias. No mencioné que había comprado mi propia casa al contado a los 27 años, o que podía permitirme viajar a cualquier parte del mundo por capricho. Simplemente sonreía en las cenas familiares, soportaba los comentarios y volvía a la vida que ellos asumían que yo no tenía. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche lluviosa. Había pasado por casa de mis padres después de que mi madre me enviara un mensaje de texto preguntándome si podía ayudar con algo. Cuando llegué, mi padre estaba en la sala, paseando. Camila estaba sentada en el sofá con una copa de vino, con una sonrisa de suficiencia como si ya supiera que yo estaba en problemas. Mi madre estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de anunciar algo devastador. «Mira, hijo», comenzó mi padre, «hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que estas tonterías en línea no van a ninguna parte. Has tenido tiempo suficiente para resolver tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial». Sentí que mi mandíbula se tensaba. «¿A qué quieres llegar exactamente?». Dejó de caminar y señaló hacia la puerta. «Has estado viviendo en ese apartamento durante años y sigues viniendo aquí pidiendo ayuda con pequeñas cosas. No podemos seguir manteniéndote». Parpadeé, confundido. «¿Manteniéndome? Nunca les he pedido dinero. Ni una sola vez». Camila soltó una risa corta. «Ay, vamos, Lucas. Has estado viviendo de las rentas. ¿Crees que alguien se cree que te estás ganando la vida con tu pequeño negocio? Es triste, honestamente». Mi madre intervino con voz cortante. «Hemos decidido que es hora de que te mantengas por ti mismo de verdad. Se acabó venir aquí cuando necesites ayuda. Se acabó esperar que te saquemos de apuros». Los miré atónito. «No necesito que me saquen de apuros. Me va muy bien». La voz de mi padre se elevó. «Si te va tan bien, entonces puedes probarlo sobreviviendo sin nuestra ayuda en absoluto. De hecho, puedes irte ahora. Vete a vivir a la calle si tienes que hacerlo. Quizás eso te despierte». La sala se quedó en silencio, excepto por la lluvia golpeando las ventanas. Miré a Camila, que estaba bebiendo su vino como si estuviera viendo un espectáculo que había estado esperando toda la semana. Podía sentir el calor subir por mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Pensaron que me estaban dando una dura lección de realidad. Pensaron que rogaría, tal vez prometería mejorar o conseguir un trabajo de verdad. No tenían idea de que yo podría comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Cogí mi chaqueta de la silla y me la puse. «Muy bien», dije, suavemente, casi sonriendo. «Si eso es lo que quieren». Mi madre abrió la boca, probablemente para añadir una puya más, pero no le di la oportunidad. Salí cerrando la puerta detrás de mí, mientras me subía a mi coche. Un sedán negro que asumían era un modelo usado que apenas me había podido permitir. Me miré en el espejo retrovisor. No estaba enojado, no estaba herido, estaba casi divertido, porque sabía algo que ellos no sabían, algo que iban a descubrir de una forma que nunca olvidarían. Y mientras la lluvia caía con más fuerza, me alejé en la noche,
sabiendo ya que dentro de 3 semanas, toda su visión de mí y de ellos mismos se iba a hacer añicos. La primera semana después de que me echaran fue extrañamente silenciosa. No silenciosa en el sentido emocional. Tenía muchos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, pero silenciosa en el sentido de que no hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni seguimiento por parte de ellos. No esperaba una disculpa, pero una parte de mí había pensado que tal vez al menos comprobarían si estaba bien. Nada. Era como si me hubieran borrado por completo de la lista familiar. Pasé esos días trabajando desde mi oficina en casa, aunque oficina en casa no le hace justicia. El lugar era un ático moderno con vistas a la ciudad, con ventanales del suelo al techo y un estudio forrado de libros encuadernados en cuero que había coleccionado a lo largo de los años. Podía sentarme en mi escritorio y ver el horizonte que se extendía, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado desde que era el niño al que llamaban fracasado. Para la segunda semana, empecé a escuchar cosas de conocidos mutuos, sutiles indicios de que mis padres y Camila estaban preocupados por mí. No preocupados por mi bienestar, sino preocupados en el sentido de negar con la cabeza y decirle a la gente que finalmente había tocado fondo. Al parecer, mi madre le había dicho a sus amigos de la iglesia que ahora estaba viviendo en mi coche porque mi proyectito de internet se había derrumbado. Camila, por su parte, le había dicho a uno de mis viejos amigos de la secundaria que por fin estaba aprendiendo las lecciones de la vida por las malas. No solo me estaban pintando como un fracaso, estaban construyendo activamente la narrativa. Una noche recibí un mensaje de texto de mi primo Jacob, uno de los pocos miembros de la familia que siempre me había tratado como un igual. Jacob. Oye, escuché algo esta noche. ¿Estás bien? Yo. ¿Define bien? Ine, Jacob. Tu mamá le estaba diciendo a la gente en la cena que básicamente estás sin hogar, dijo. Probablemente volverá arrastrándose pronto. Yo. Interesante. Jacob. Además, Camila hizo una broma sobre tal vez dejarte hacer trabajos ocasionales para su firma cuando estés lo suficientemente desesperado. Dijo, te verías bien sirviendo café. Me quedé mirando ese último mensaje por un rato, dejando que las palabras calaran. No era sorprendente. Camila había estado haciendo ese tipo de comentarios durante años, pero escucharlo ahora después de que me habían echado, se sintió diferente. Fue como ver a alguien prender fuego a un puente que ya habías decidido no cruzar nunca más, solo para asegurarse de que desapareciera. Llegó la tercera semana y decidí hacer acto de presencia en la cena de domingo de mis padres. No como invitado, no fui invitado, sino como observador. Jacob había mencionado que estas cenas se habían convertido en un ritual semanal desde que me fui. Me detuve en mi coche. Esta vez, en mi otro coche, el que no sabían que poseía. Un elegante coupé plateado que atraía miradas sin siquiera intentarlo. Aparqué a unas cuantas casas de distancia para que no me vieran llegar. Desde la acera, podía verlos a través de la ventana del comedor. Mis padres a la cabecera de la mesa, Camila a su lado, todos sonrisas. La conversación parecía animada. Copas de vino en alto, platos llenos. Podía imaginar el guión, Camila hablando de su último caso, mis padres radiantes, y luego, justo a tiempo, una mención de lo desagradecido que había sido, cómo había desperdiciado mi potencial. Ya no estaba enojado. No, lo que sentía era algo más frío, más agudo. Esto no era solo acerca de que me fuera de su casa. Se trataba del hecho de que me estaban usando como un cuento con moraleja para hacerse ver mejor. Estaban reescribiendo mi vida como una historia de fracaso, porque eso los hacía sentir justos y en control. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. No para reconciliarse, sino para pedir un favor. Su tono era ligero, casi burlón. Lucas, cariño, tu padre y yo vamos a necesitar tu ayuda para mover unos muebles viejos el próximo fin de semana. Como no tienes nada más que hacer, deberías tener tiempo. Tuve que morderme la mejilla por dentro para no reírme. Lo siento, estoy ocupado. Ella suspiró como si estuviera siendo difícil a propósito. ¿Ocupado con qué? Trabajo. Ella soltó una pequeña risa de complicidad. Claro, tu negocio. Bueno, intenta sacar tiempo para la familia, ¿de acuerdo? Podrías necesitarnos algún día. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuán profunda era su condescendencia. Creían genuinamente que ellos eran la red de seguridad en la que caería cuando la vida inevitablemente me aplastara. Ni siquiera podían imaginar la posibilidad de que no los necesitara. De hecho, que no los necesitara desde hacía años. Y sin embargo, incluso mientras me menospreciaban, una pequeña parte de mí decidió seguirles el juego un poco más. Porque si revelaba todo ahora, el impacto no sería ni la mitad de satisfactorio de lo que podría ser. No. Los dejaría acumular los insultos, amontonar las falsas narrativas, cavar más profundo en este agujero que estaban construyendo.
Porque cuando la verdad finalmente saliera a la luz, quería que los golpeara tan fuerte que nunca se recuperaran de la vergüenza. Y ese momento se acercaba, mucho antes de lo que pensaban. Para cuando llegó la cuarta semana, me había instalado en una especie de calma desapegada ante toda la situación. Sabía exactamente dónde estaba con ellos ahora, y no perdía el sueño por eso. Pero justo cuando pensé que había visto lo peor de su mezquindad, se las arreglaron para encontrar un nuevo fondo. Comenzó un jueves por la mañana con un correo electrónico de mi banco. Asunto: actividad inusual en la cuenta. Se requiere atención inmediata. Mi primer pensamiento fue que podría ser alguna estafa de phishing, pero cuando inicié sesión en mi cuenta, me quedé helado. Se habían realizado 2 grandes retiros, cada uno de más de 7,000, de una de mis cuentas más antiguas. No era una cuenta que usara activamente, pero seguía abierta porque estaba vinculada a un plan de ahorro conjunto que mis padres habían abierto para mí cuando era adolescente. Había querido cerrarla hace años, pero se me había olvidado. Ambos retiros estaban marcados como transacciones en persona, y ambos eran de una sucursal a 2 cuadras de la casa de mis padres. Al principio, traté de pensar en una explicación razonable, tal vez algún error bancario, quizás robo de identidad. Pero cuando llamé a la sucursal y obtuve los detalles, se me revolvió el estómago. La cajera recordaba el retiro claramente. Según ella, mi madre había entrado. Dijo que yo la había autorizado a acceder a los fondos por una emergencia familiar, y se fue con un cheque de caja ambas veces. No sé qué hizo que me temblaran más las manos, el robo en sí, o el hecho de que lo hubiera hecho con tanta naturalidad, como si mi dinero fuera suyo para tomar cuando le placiera. No la llamé de inmediato. Necesitaba estar calmado. Y en ese momento, no lo estaba. En su lugar, llamé a Jacob. «No vas a creer esto», le dije, explicándole lo que había sucedido. Hubo una larga pausa. «Lucas, creo que sé dónde fue ese dinero». «¿Dónde?». Él dudó. «Camila acaba de dar un enganche para una SUV de lujo nueva. Estaba presumiendo de que era un regalo de la familia por todo el trabajo duro que hace». Las palabras me golpearon como agua helada. No les bastaba tratarme como un fracaso. De hecho, habían robado de mí para recompensar a Camila. Mi madre literalmente había entrado en un banco, vaciado mi cuenta sin permiso y canalizado el dinero directamente a la hija de oro, probablemente mientras se decía a sí misma que estaba perfectamente justificado. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres. No entré. Todavía no estaba listo para la confrontación, pero estacioné al otro lado de la calle y me quedé allí mirando las ventanas cálidamente iluminadas. Adentro, podía verlos en la sala de estar. Camila sostenía un juego de llaves del coche y mi madre estaba tomando una foto, probablemente para publicarla en línea más tarde. Mi padre se reía, dándole palmaditas en el hombro como si acabara de ganar un premio. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí, pero sí recuerdo que el sentimiento en mi pecho cambió. Hasta ahora, había habido algún leve hilo persistente de lealtad que me impedía ir demasiado lejos. Pero en ese momento, viéndolo celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió por completo. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de texto de mi madre. «Espero que no estés molesto por lo de la cuenta de ahorros. Estaba ahí sin usarse y tu hermana necesitaba ayuda. Ya harás más dinero algún día. La familia es lo primero». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ninguna disculpa, ninguna admisión de que fue un robo, solo una justificación petulante, casi condescendiente. No respondí. No tenía que hacerlo, porque en ese momento, algo dentro de mí pasó del aguante silencioso a la fría resolución. Esto ya no se trataba de demostrarles mi éxito. Se trataba de mostrarles que el puente que quemaron no solo había desaparecido, sino que había sido reemplazado por una fortaleza a la que nunca más se acercarían. Y estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Después del incidente del SUV, el aire a mi alrededor se sintió más pesado, no en el sentido de que me estuviera derrumbando, sino más bien como la atmósfera antes de una tormenta. Ya no estaba enojado de una manera impulsiva y caliente. Era un peso más silencioso, el tipo que se asienta en tus huesos y no te deja olvidar. No le conté a nadie más lo que había sucedido, ni a amigos, ni a colegas, ni siquiera a mis socios de negocios. No quería simpatía. Y, honestamente, una parte de mí se sentía avergonzado de haberme permitido estar en una posición en la que pudieran robarme tan fácilmente. Se suponía que yo era inteligente, cauteloso, estratégico. Sin embargo, había dejado esa cuenta abierta como una puerta sin llave y ellos habían entrado de lleno. Durante el siguiente par de semanas, me retiré de todo. Dejé de asistir a ciertas reuniones. Ignoré algunas invitaciones sociales. Incluso me salté un evento de networking trimestral al que nunca faltaba, solo para no tener que responder preguntas sobre mi familia. Le dije a la gente que estaba ocupado con grandes proyectos, pero en realidad estaba encerrado en mi ático, dejando que el silencio me envolviera. No es que estuviera deprimido, al menos no de la manera que la gente espera.
Todavía me despertaba temprano. Seguía yendo al gimnasio todas las mañanas. Seguía manteniendo mis negocios funcionando sin problemas. Pero algo dentro de mí se sentía crudo, casi vacío. Cada vez que pensaba en mis padres y Camila, era como volver a ver una película donde el final era siempre el mismo. Yo como el blanco de su chiste interno. Una noche, me senté en la isla de mi cocina con un vaso de whisky, revisando fotos antiguas en mi teléfono. Había una de hace 5 años. Mis padres y Camila de pie frente a una casa de playa alquilada, sonriendo a la cámara mientras yo estaba a un lado, medio fuera del encuadre. Ese había sido el año en que se les había olvidado mencionar que el viaje ya estaba planeado y totalmente reservado cuando me invitaron. Terminé durmiendo en un sofá de la sala, mientras Camila se quedaba con la suite principal. Cuanto más miraba esa imagen, más me daba cuenta de algo. Esto no era nuevo. El robo, las mentiras, la humillación pública. Era solo el capítulo más reciente de una historia que se había desarrollado durante toda mi vida. Siempre se esperó que yo fuera el que se comprometiera, que diera más de lo que recibía, que absorbiera en silencio lo que me arrojaran. Y tal vez por eso estaban tan seguros de que podían tomar mi dinero y salirse con la suya. Pensaron que me enfurruñaría un poco. Tal vez les daría un trato frío, pero que eventualmente regresaría para la próxima cena de domingo, como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando mis pensamientos comenzaron a cambiar. No hacia confrontarlos de inmediato. No iba a ir y exigir mi dinero de vuelta, no. Empecé a pensar en apalancamiento, en el timing, en cuán más dulce sería la recompensa si no solo los desenmascaraba, sino que desmantelaba toda la fantasía que habían construido a su alrededor. El primer paso fue sutil. Hice que mi abogado comenzara discretamente el proceso de asegurar cada cuenta, cada propiedad, cada activo a mi nombre, asegurándome de que no quedara ni un solo punto débil que pudieran explotar. Al mismo tiempo, contacté a un contacto privado, alguien que se especializaba en recopilar registros financieros y legales que no eran precisamente de conocimiento público. Le dije que quería una imagen completa de la situación financiera de mi familia. No porque necesitara la información de inmediato, sino porque tenía la sensación de que sería útil más adelante. Y mientras todo eso estaba en marcha, yo seguía manteniendo mi distancia. Ninguna llamada, ningún mensaje de texto, no aparecía en eventos familiares. Quería que se acostumbraran a mi ausencia, que empezaran a pensar que me habían echado definitivamente. Cuanto más cómodos se sintieran, más desprevenidos estarían más tarde. Pero esa distancia tenía un precio. Algunas noches estaba sentado en mi sala de estar con las luces de la ciudad extendiéndose bajo mí, y me daba cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi círculo. Mis amigos no hacían preguntas, pero se daban cuenta. Jacob intentó contactarme un par de veces, pero mantuve las conversaciones cortas. Era más fácil quedarme en mi propia cabeza que explicar lo que estaba tramando. Sabía que me estaba aislando, y sabía que no era saludable, pero también sabía que era necesario, porque cuando estás planeando algo tan grande, no puedes permitirte cabos sueltos, no puedes permitirte ser descuidado. Y en silencio, en el fondo de mi mente, una fecha comenzó a formarse. No la marqué en el calendario, no la escribí en ningún lado, pero sabía cuándo llegaría el momento, y sabía exactamente dónde estarían cuando sucediera. El cambio no fue drástico al principio, fue más bien como girar un interruptor de atenuación. Una semana mantenía un perfil bajo. A la siguiente, me reincorporé a mis rutinas con una precisión y un enfoque que no había sentido en meses. Me sumergí en mis negocios con una claridad renovada, casi como si hubiera estado yendo con el piloto automático antes y no me hubiera dado cuenta. Mi empresa principal había ido bien durante años, pero había 2 proyectos de expansión que había estado posponiendo, uno en Europa y otro en el sudeste asiático. Les di luz verde a ambos en la misma semana. Eso significó contratar nuevos equipos, forjar asociaciones y cerrar contratos multimillonarios que cimentarían nuestra marca a nivel global. Y no lo hacía solo por los ingresos, aunque las cifras eran asombrosas. Lo hacía para asegurar que mi influencia y alcance fueran innegables. Quería que mi huella fuera tan grande que, cuando llegara el momento, no hubiera dudas en la mente de nadie sobre quién era yo y qué había construido. Al mismo tiempo, volvía a hacer networking, pero con intención. En lugar de mezcladores de negocios genéricos, asistí a cenas de inversores de alto nivel, cumbres tecnológicas y galas benéficas. Me aseguré de ser visto en salas a las que mi familia solo podía soñar con entrar. Estreché la mano de personas que podrían, con una sola llamada telefónica, cambiar la trayectoria de toda una industria. Y lo hice en silencio, sin alardes en redes sociales, sin comunicados de prensa, porque quería que esto fuera algo que ellos descubrieran en boca de otra persona, no en la mía. A mediados de año, una de mis empresas más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, fue adquirida por 8 cifras.
Solo mi parte era suficiente para comprar la mitad de las propiedades en el vecindario de mis padres de inmediato. La misma semana que se cerró el trato, transferí una parte significativa a una cuenta de inversión que ya estaba desbordada. El resto lo reinvertí en empresas que mantendrían el crecimiento compuesto. Pero el verdadero poder no estaba solo en el dinero. Estaba en las conexiones. Tomando un café en Manhattan, me reuní con una editora influyente de una revista de negocios nacional. Hablamos de trabajo y en algún momento entre los capuchinos y la cuenta, me lanzó la idea de hacer un reportaje sobre emprendedores hechos a sí mismos que habían sido subestimados al principio. La ironía no pasó desapercibida para mí. No confirmé nada en ese momento, pero guardé su tarjeta en mi billetera. Aún no era el momento. Mientras tanto, los informes de mi contacto financiero estaban llegando, y la imagen que pintaban de la situación de mi familia era esclarecedora. Los ahorros de jubilación de mis padres eran más escasos de lo que pensaba. Camila, a pesar de su trabajo bien remunerado, estaba sentada sobre una montaña de deudas debido a una mezcla de malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía pagar del todo. Ese SUV, el enganche que me habían robado a duras penas, cubrió las tarifas iniciales. Y ella había sacado en secreto una segunda hipoteca sobre su condominio el año pasado. No solo era satisfactorio saberlo, eran vulnerables. Y eso significaba que cuando llegara el momento, el impacto de mis próximos movimientos no sería solo emocional, sería práctico, tangible. En la superficie, sin embargo, mantuve mi distancia. La familia todavía celebraba sus cenas de domingo. Todavía hablaban de mí en tiempo pasado. Todavía alimentaban la narrativa de que yo estaba encontrándome en algún lugar lejos de la realidad. Pero a través de conocidos mutuos, empecé a escuchar pequeñas grietas formándose en su certeza. Una amiga de Camila aparentemente me había visto en un hotel de lujo en Singapur, en medio de una reunión con un grupo de ejecutivos elegantemente vestidos. La peluquera de mi madre mencionó que había escuchado a alguien hablar de un CEO llamado Adrian cerrando un acuerdo enorme en el extranjero. Los rumores estaban empezando a llegar a ellos, y aunque no me confrontaron directamente, podía sentir que la curiosidad y la incomodidad se acumulaban. No lo apresuré. El poder se revela mejor en dosis controladas, y no me interesaba desperdiciarlo en un enfrentamiento prematuro. No. Quería que estuvieran desequilibrados, que dudaran de todo lo que creían saber, justo hasta el día en que les quitara la alfombra por completo. Y cuando llegara ese día, no se trataría solo de demostrar que estaban equivocados. Se trataría de cambiar la dinámica para siempre, de asegurarme de que entendieran sin lugar a dudas que cualquier papel que creyeran desempeñar en mi vida había terminado. Black Pawn. La precisión es la venganza. Lo que pasa con la venganza es que no se trata de velocidad, se trata de precisión. No golpeas en el momento en que tienes la oportunidad. Esperas hasta que el momento sea tan perfecto, tan hermético, que tu movimiento no pueda deshacerse ni descartarse. A estas alturas, la información que mi contacto había estado recopilando estaba completa. Y lo que vi en papel confirmó lo que había estado sospechando durante meses. La imagen de estabilidad de mi familia era en su mayoría humo y espejos. Mis padres estaban a punto de necesitar reducir su casa, pero se negaban a admitirlo públicamente. La situación financiera de Camila era peor de lo que había pensado. Tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses altos y un contrato de arrendamiento de ese SUV que apenas podía pagar. Incluso había comenzado a saltarse pagos de su segunda hipoteca. Sin embargo, una información captó mi atención más que cualquier otra cosa. Enterrada en los registros financieros de mi padre, había una nota sobre una inversión temprana en una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario, una que había estado en caída libre silenciosamente durante el último año. Lo peor de todo, mi padre había garantizado personalmente un préstamo para la empresa. Si se hundía, él sería responsable por la cantidad total, una suma de 6 cifras. Y a juzgar por los informes, estaba a unos 3 meses del colapso. Ese fue el momento en que supe cómo preparar el escenario. No necesitaba destruirlos financieramente. Eso me haría parecer vengativo. No. Lo que necesitaba hacer era dejar que caminaran directamente hacia una situación en la que su arrogancia y suposiciones los desharían, y yo estaría allí en una posición que nunca podrían haber imaginado. El plan se pone en marcha. Casi al mismo tiempo, recibí una llamada de la editora de la revista de negocios que había conocido en Manhattan meses antes. Iba a seguir adelante con su reportaje sobre emprendedores subestimados, y quería que yo fuera el protagonista. No solo una pequeña reseña, sino un reportaje de varias páginas con fotos profesionales, mi historia completa y un énfasis en los primeros días, cuando la gente me decía que nunca lo lograría. Acepté de inmediato, pero le puse una condición. La fecha de publicación tenía que coincidir con cierto mes, el mismo mes en que la fallida inversión de mi padre debía implosionar.
Mientras todo esto encajaba, una oportunidad inesperada aterrizó en mi regazo. Una firma de inversión inmobiliaria con la que había hecho negocios antes se comunicó con una oferta. Estaban adquiriendo activos en dificultades de promotoras más pequeñas y necesitaban una inyección de capital de alguien en quien confiaran. Yo había sido uno de sus principales inversores en el pasado, por lo que me ofrecieron la primera opción en los acuerdos. Cuando me enviaron la lista de propiedades, casi me río. Allí, en la cartera, resaltado en rojo como alto riesgo, había un bloque de casas adosadas parcialmente desarrolladas, propiedad de nada menos que la tambaleante compañía de mi padre. No me comprometí de inmediato. Hice preguntas, revisé los contratos y me posicioné discretamente para que si la empresa incumplía, como sugería el informe, yo pudiera adquirir todo el proyecto a través de la firma de inversión por una fracción de su valor. Eso significaba que no solo la empresa de mi padre perdería el proyecto, sino que yo lo poseería sin tener que tratar con él directamente. Y la mejor parte, en papel, parecería nada más que un movimiento de negocios inteligente de mi parte. Ningún ataque directo, ninguna venganza rastreable. Mientras esos engranajes giraban, mantuve mi distancia de la familia, pero me aseguré de que mi nombre siguiera flotando en sus conversaciones. Jacob me mencionó que mi madre le había preguntado si yo había tenido suerte con algo porque había oído que estaba volando en primera clase a nivel internacional. Camila aparentemente le preguntó a un conocido mutuo si realmente me estaba yendo bien o simplemente estaba fingiendo para las apariencias. Podía sentir su curiosidad carcomiéndoles, y supe que esa curiosidad pronto se convertiría en shock. No solo estaba llegando a una posición de poder. Estaba a punto de controlar el tablero en el que ni siquiera se daban cuenta de que estábamos jugando. Y cuando llegara el momento de hacer mi movimiento, sería público, innegable y perfectamente sincronizado para aterrizar cuando más me necesitaran. Cuando finalmente llegó el mes, todo lo que había estado preparando durante el último medio año estaba alineado como fichas de dominó, listo para caer en secuencia. Todo lo que tenía que hacer era tocar la primera. El reportaje de la revista de negocios llegó a los kioscos el primer lunes del mes. Mi cara estaba en la portada. Traje pulcro, telón de fondo del Skyline, titular en negrita. De la duda al dominio. El visionario hecho a sí mismo que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no nombraba directamente a mi familia, pero no tenía que hacerlo. La narrativa era clara. Me habían dicho que nunca triunfaría, había sido subestimado por los más cercanos a mí, y había construido un imperio en silencio por valor de decenas de millones. El timing no podría haber sido más perfecto. En cuestión de horas, la pieza estaba circulando en línea, compartida en redes sociales, grupos de negocios e incluso en los círculos de LinkedIn que frecuentaba mi hermana. Ese mismo día, mi teléfono no dejó de sonar. Colegas, viejos amigos, incluso conocidos lejanos me felicitaban. Y justo a tiempo, recibí el mensaje de texto que esperaba de mi madre. Lucas, vimos la revista. No teníamos idea de que las cosas se habían vuelto tan grandes para ti. Estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? Las palabras se quedaron en mi mente como una píldora amarga. Después de años de desprecio, después de robarme, ¿ahora estaban orgullosos? No respondí. 2 semanas después, la empresa de desarrollo inmobiliario de mi padre incumplió oficialmente su préstamo. El banco actuó rápidamente y la firma de inversión inmobiliaria con la que me había asociado intervino para adquirir el proyecto con un fuerte descuento. Según lo planeado, mi capital me compró la propiedad mayoritaria de todo el desarrollo. En papel, fue solo otra adquisición inteligente. En realidad, era yo el que tenía la escritura del activo más grande de mi padre sin que él lo supiera. Esperé 3 días antes del siguiente paso. Luego hice que mi asistente organizara una reunión con mis padres y Camila en un lugar neutral, un restaurante de lujo en el centro. La invitación llegó bajo el disfraz de discutir una oportunidad de negocio. Y dado su repentino cambio de tono después del reportaje de la revista, estaban ansiosos por aceptar. Cuando llegaron, todo eran sonrisas. Mi madre me abrazó por primera vez en años. Mi padre me dio la mano como si fuéramos viejos socios de negocios. Camila felicitó mi traje, su voz goteando una cortesía que nunca antes le había escuchado. Pedimos la cena, intercambiamos pequeñas charlas y luego, a mitad del plato principal, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba el documento de propiedad del desarrollo al que se habían estado aferrando como su gran inversión. La sonrisa de mi padre flaqueó mientras lo leía. Esto es nuestra propiedad, dijo lentamente. Corrección, dije, mi voz tranquila. Fue su propiedad. Es mía ahora. Me miraron en un silencio atónito. No levanté la voz. No me regodeé. Simplemente expuse los hechos. Su empresa había incumplido. El banco había vendido el proyecto. Yo lo había comprado legalmente a un precio justo a través de una firma establecida. Lo expliqué de la forma en que un cirujano describiría un corte limpio, preciso
sin emociones. Definitivo. Las mejillas de mi madre se pusieron rojas. Lucas, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pude? Interrumpí, mi tono endureciéndose solo un poco. De la misma manera que ustedes entraron en mi cuenta bancaria y tomaron mi dinero sin permiso. De la misma manera que se lo dieron a Camila como si fuera suyo para regalar. De la misma manera que me echaron de su casa y le dijeron a la gente que no tenía dónde vivir. Solo aprendí de los mejores. La mandíbula de Camila se tensó, pero no habló. Mi padre se reclinó en su silla, sus ojos se movían entre los papeles y mi rostro. Por primera vez, me pareció pequeño, no en tamaño, sino en presencia. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La diferencia entre ustedes y yo es que no tuve que mentir ni robar para que esto sucediera. Jugué a largo plazo, y ahora, cuando este desarrollo genere ganancias, y lo hará, ni un céntimo tendrá su nombre. La mesa se quedó en silencio, excepto por el tintineo de los cubiertos de los comensales cercanos. No discutieron, no se disculparon, simplemente se quedaron allí, el peso de lo sucedido cayendo sobre ellos como una densa niebla. Terminé mi comida en silencio, pagué la cuenta y me puse de pie. Disfruten su velada, dije, mi tono educado, casi informal. Ah, y no se preocupen por el personal del sitio de desarrollo. Ya les dije que el cambio de propiedad no afectará sus trabajos, solo el de ustedes. Y con eso salí, dejándolos sentados en el cálido resplandor de las lámparas de araña del restaurante, la realidad de su nueva posición en mi mundo asentándose como un viento frío. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 días después de esa cena, recibí una llamada de Jacob. Su voz era baja, como si no estuviera seguro de si sonar preocupado o impresionado. Sus padres están perdiendo la cabeza, dijo. Tu padre no ha salido de casa en 2 días. Mamá ha estado llamando tratando de arreglar las cosas, pero todos con los que habla ya saben que tú eres el dueño de la propiedad. Y bueno, la gente está hablando. Resultó que la historia se había extendido más allá del círculo familiar. La inversión fallida de mi padre no era solo una vergüenza silenciosa, era conocimiento público en su esfera social. Las mismas personas ante las que solían jactarse en las cenas, ahora susurraban sobre cómo su hijo imprudente los había superado de alguna manera en los negocios. No tuve que mover un dedo para que eso sucediera. A la gente le encanta un giro, y este era demasiado jugoso para guardarlo. A Camila no le fue mucho mejor. El contrato de arrendamiento de su SUV estaba a punto de renovarse, y sin que mis padres cubrieran sus emergencias, tuvo que reducir a algo modesto. Para alguien cuya imagen se construyó sobre el lujo, eso fue una sentencia de muerte social. Más tarde me enteré de que había puesto su condominio en venta discretamente, tratando de adelantarse a sus deudas. Mis padres se comunicaron 2 veces en las semanas siguientes. La primera fue un mensaje de texto de mi madre. ¿Podemos hablar? Seguimos siendo familia. Lo ignoré. La segunda fue un mensaje de voz de mi padre. Su tono era tenso. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. No puedes simplemente cortarnos así. Lo borré sin escucharlo hasta el final. La cuestión es que no los había cortado por ira. Simplemente había reconocido que no quedaba nada que rescatar. Ellos dejaron claro quiénes eran cuando me robaron, mintieron sobre mí y celebraron mi supuesta caída. Yo simplemente respondí de la misma manera, excepto que lo hice sin perder mi integridad. Meses después, el proyecto de desarrollo comenzó a generar ganancias. Las casas adosadas se vendieron más rápido de lo proyectado, y mi parte de las ganancias fue más que suficiente para que el robo que habían cometido se sintiera como un error de redondeo. A veces conduzco por el sitio terminado, observando a las familias mudarse a las casas, a los niños corriendo por las calles recién pavimentadas. Ahora era mío, construido a partir de su arrogancia y mi paciencia. Nunca más los vi en las cenas de domingo. De hecho, nunca los vi. Los rumores ocasionales llegaban a través de Jacob. Cómo mis padres habían vendido su propiedad de vacaciones, cómo Camila había asumido casos adicionales en el trabajo para mantenerse a flote, pero eran solo piezas de una vida que ya no se cruzaba con la mía. La última vez que supe de mi madre fue en un correo electrónico corto, casi frágil. Has cambiado. Lo leí 2 veces, y luego cerré mi computadora portátil. Ella estaba equivocada. Yo no había cambiado. Simplemente había dejado de interpretar el papel que ellos me habían escrito. Y me di cuenta, mientras miraba la ciudad desde el balcón de mi ático esa noche, que esa era la verdadera victoria. No el dinero, no la propiedad, sino el hecho de que finalmente entendieron que no los necesitaba, ni su aprobación, ni su versión de quién se suponía que debía ser. La última vez que pensé en ello, sonreí para mí mismo y dije en voz alta, solo una vez para mi propia satisfacción, no solo viví en la calle, compré toda la manzana. La verdadera medida del éxito no es la fortuna, sino la integridad con la que se construye. Lucas nos enseña que la ofensa más profunda es la traición de la sangre, transformando la ambición en una fría resolución. La victoria final no es el dinero,
sino el silencio absoluto, con el que se demuestra que nunca se necesitó la aprobación de quienes solo creyeron en las apariencias. La autonomía es la fortaleza más grande. Si te gustó esta historia, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué opinas y desde dónde nos estás viendo. Muchas gracias.